Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Vamos a conversar del Congreso de la República, pero no de la coyuntura. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir de lleno a la historia. El 20 de septiembre se cumplió el aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente, 201 aniversario del primer Congreso Constituyente, y esto fue en la capilla de la Universidad de San Marcos. Y hoy nos acompaña en cabina el doctor Juan Eduardo Morón Orellana, conocido como el Marqués de Villacur, tiene estudios, por supuesto, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Derecho, doctorado en Historia, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Estoy un poco conmocionado ante tantas dos bellezas y reconocer al radioprograma del Perú, la voz de todo el Perú, que con los ciudadanos caminan por todo el país tratando de colaborar en el desarrollo, la calidad del desarrollo, en la producción, la productividad, así como el bienestar de todos los peruanos, y pensando siempre lo que dijo Raimondi, ¿no? Claro. Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y lo extremo, abunda la pobreza y la corrupción. Profesor, ¿cómo, y eso también quiero que sea como una clase magistral para todos nuestros oyentes, nos escuchan en todo el país, profesor, ¿cómo fue la instalación de ese primer Congreso Constituyente? ¿Cómo se da? ¿Quién fue el hombre clave, el personaje clave? Por favor, cuéntenos. Fue el gran libertador después de Washington, de América, me refiero a José de San Martín, que en ese tiempo era mal denominado el Rey José, partidario de la monarquía constitucional, y él fue, y eso deben pensar los radioescuchas y posibles televidentes, ¿cómo es que una persona que comienza a tener rechazo a los años, 3 meses en el Perú, instala, convoca el 27 de diciembre de 1821? Él llegó a Sangayán, que es un pasaje marino con la playa, hay una isla, ahí llegó algo así como de 12 a 2 de la tarde. Algunos pseudo historiadores dicen era para que no lo vieran los españoles. Y es cosa rara. El virrey ya sabía desde que estaban organizando la expedición libertadora en Chile, con sus espías ya tenía la información. Entonces, San Martín fue el artífice. Convoca el 27 de diciembre de 1821 para que el 1 de mayo de 1822 se instale el Congreso Constituyente con 79 diputados titulares o propietarios y 38 suplentes. Total, 117 parlamentarios, menos 2. Doctor, y de esta manera se van sentando las bases de la democracia en el Perú. En ese entonces, ¿quiénes integraban lo que es ahora el Parlamento Nacional? Porque San Martín fue el que finalmente convoca, ¿no? E instala. Pero luego hubo una serie de personalidades muy importantes y destacadas que iniciaron este primer congreso en comparación, valgan algunas comparaciones con lo que tenemos ahora. ¿Qué similitudes, qué diferencias encuentra usted, profesor? Es abismal. Para mí no hay comparación. Con mucha pena. Con depresión. Mire lo que ha hecho este Congreso y los anteriores. Pero regresemos a la historia. ¿Ya? Quiero hacer un paréntesis de 30 segundos. Sí. Todo suyo. En la ciencia de la historia hay escuelas históricas. Seligman, en Historia Económica de la Historia, cita 3 escuelas. De tal manera que hay historiadores del pasado, como Heródoto de Halicarnaso, que fundó
la ciencia de la historia con la palabra griega y etiopai. La historia humana para él era del pasado con intervención de los dioses. Ahí arrancó mi ciencia. Posteriormente aparece con San Agustín en lo que llaman la Edad Media, que es la división histórica de los cristianos, una visión histórica, la escuela cristiana de la historia que ve pasado, presente y futuro. Después, en la Edad Moderna, con Jorge Guillermo Hegel, un filósofo alemán que ha escrito Filosofía de la Historia, él dice que la historia humana es pasado y presente. En 1848, con el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engel, aparece la visión materialista de la historia, pasado, presente y futuro, con un error. Ustedes saben que la revolución socialista en Rusia, en plena Primera Guerra Mundial, 1917, hemos llegado hasta ahora al comunismo. Eso fue una ucronía y una utopía. No hay comunismo. Lo que ha habido es marxismo, leninismo, maoísmo. Ahora, profesor, ¿cómo aterrizamos con este contexto que usted nos da, digamos, un poco para entender la naturaleza de la historia? ¿Qué dice? Y quiero regresar al tema del Congreso, de ese primer Congreso, porque usted dice, hay unas diferencias, Valeria, Diana, perfiles totalmente distintos y que en ese momento imagino que era un honor formar parte del Congreso. ¿Qué dice el acta de instalación del primer Congreso Constituyente, profesor? El acta de instalación del Congreso fue hecha por los mismos constituyentes, por si acaso. La primera acta y las demás actas le encuentran, no sé si conocen, unos libros blancos que apareció con Velasco Alvarado como 120, la colección documental de la independencia. Sí, es cierto. Sobre este Congreso Constituyente hay 3 tomos, hecho por uno de mis maestros ilustres, a quien yo le debo lo que soy. Y a veces mi cerebro no concuerda, no llega a ¿Su maestro quién es? Alberto Tabe Pino fue un marxista, leninista, soviético. Y yo hasta ahora soy social cristiano. ¿Cómo polos opuestos pudieron congeniar? Yo la verdad que no encuentro lo bueno. Te voy a explicar. A ver. ¿Cómo fue la instalación? San Martín, ya le dije, convoca el 17 de diciembre para instalar el 1 de mayo con un reglamento. Reglamento de elecciones, como hasta ahora. Y en ese reglamento estaban constituidos 2 representantes de la Alta Cámara de Justicia, 2 representantes un representante religioso, 2 representantes del Cabildo de Lima y 2 representantes elegidos por el Protectorado de San Martín. Lamentablemente la comisión, por sus recargadas labores, no terminó el reglamento porque además en la convocatoria, ¿sabes lo que le exigían? Debe presentar un proyecto de constitución para que lo discuta la constituyente. Y entonces, ¿qué pasó? Se le da una oportunidad y tampoco cumple. Hasta que, ¿sabes qué? Torre Tagle, supremo delegado, por decreto supremo 124 del 24 de abril, aprueba el reglamento y dice, convoco a elecciones 79 diputados propietarios, esa es la palabra original. ¿Hubo elecciones entonces? Y 38 suplentes. ¿Quiénes fueron elegidos? Eso es lo que nos interesa a nosotros para diferenciarlo con este Congreso que da pena. ¿Cuál será la lista? ¿Cuál fue la lista, doctor? Escucha. Primero te voy a decir la estadística. 28 abogados. 26 religiosos. Luego vinieron marinos, militares, médicos, mineros, comerciantes y propietarios. Profesor, ¿y había requisitos allí? O sea, ¿habían requisitos mínimos que te pedían? No, para el requisito era saber leer y escribir.
y bueno. Pero, doctor, habían personas ahora, muy preparadas por lo que usted nos está Claro. contando. Más Ay, allá te de estoy que dando. hayan o no requisitos, la gente sabía la responsabilidad Eso, que era ¿no? integrar la asamblea. mira, eran 117 por si acaso, pero habría que decir de qué departamentos. El reglamento diferencia departamentos libres y departamentos no libres ocupados por los españoles. ¿De dónde salieron los diputados propietarios y suplentes libres? De Lima, Trujillo, Tarma, La Costa y Huaylas. Y de dónde donde estaban los españoles era Arequipa, Cusco, Ajá. Huamanga, Huancavelica, Puno, y un hecho curioso, Sí, profesor. convocan a Maynas y Quijos, un propietario Fuera. y un suplente. La pregunta es, ¿por qué no fueron elegidos? ¿Por qué? Porque diputados, propietarios y suplentes que no eran departamento libre, si tú Claro. eras de Puno y residías en Lima, Ajá. todos los puneños votaban y elegían. Ajá. Ahora, Al final- sí, termine. ¿cómo se instaló? La secuencia de la primera acta que me preguntaste fue así. Elegidos se reunieron en el Palacio Protectoral. Ahí pero no fueron el 100% de los 115. De allí pasaron a la catedral, como se estila ahora, Ya. a la misa solemne con el Te Deum. Ajá. ¿Ya? Y allí el ministro de Estado y de Relaciones Exteriores los juramentó. Terminado todo, se fueron a la Plaza de la Inquisición, donde estaba el local del verdadero nombre, en ese tiempo, Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Real, fundada por el rey de España a pedido de los dominicos y el Cabildo de Lima. Ajá. Pontificia, porque el Papa dio un breve declarándola universidad universal. Doctor, qué interesante conversar con usted sobre estos temas y para un poco englobar toda esta información, usted nos da cuenta con todos los procedimientos que ha mencionado y la cronología que ha hecho de la gran responsabilidad, Sí. la gran carga y demanda que implicaba iniciar este proceso en la historia del Perú. Ujú, que dista también de lo que vemos ahora. Profesor, yo le agradezco por acompañarnos esta mañana. Ha sido el historiador, el doctor Juan Eduardo Morón Orellana, exdirector del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor también de distintos libros de historia y profesor universitario. Un honor tenerlo en la cabina. Si de me RPP. permite 30 segundos. Sí. Todos suyos. Yo estoy muy sentimental, me disculpa. Yo vengo de Ica, Ajá. he llegado de madrugada para cumplir con ustedes. Muchas gracias. He estado en un evento departamental de cultura y educación convocada por la NEAR, región Ica, a la que pertenezco con mucho honor. ¿Y qué ha pasado? Yo no sé por qué siempre hay celos, envidia. Nosotros somos una entidad institucional privada de derecho que trabajamos en alianza pública-privada con el sector público. ¿Qué está pasando? Están atentando contra los viernes culturales de mi institución, la NEA Región Ica, que todos los viernes convoca a expertos en la Biblioteca Municipal José de San Martín de la Municipalidad de Ica. No saben de lo que se Y están ahora perdiendo. los quieren desalojar y suspender. Ajá, tomamos apunte de esto que nos comenta, doctor, y Yo hacemos un quisiera llamado que también ustedes a las colaboren en autoridades. esta campaña. ¿Y sabe por qué? Quieren poner a un colega mío, director de la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina, que lleve el nombre de una alameda sustituyendo a dos artistas nacionales. ¿Qué más que usted para hacernos, doctor? Claro. Así Sí. que... Vamos, hacemos eco, digamos, a esta petición. 8 de la mañana con 23 minutos. Pausa y volvemos con más en Ampliación de Noticias.